en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa del Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Damos infinitas gracias a Dios que nos da esta nueva oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Esperamos que este día sea de gran bendición para cada uno de ustedes, de su familia. En el día de hoy estamos con la serie sobre la roca y estamos con nuestro pastor Edilberto Mendoza. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido. ¿Cómo está? Amén, hermana. Dios me le bendiga. También un saludo a todos los hermanos y los amigos que nos van a escuchar en estos cuantos minutos. Les queremos agradecer por su tiempo y les enviamos un saludo de parte de mi esposa y también de parte mía. Amén, qué bueno, pastor, tenerlo aquí con nosotros, dándonos esta enseñanza que sé que va a ser de gran bendición y de gran fundamento para nuestra vida. Pero bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que hoy nos trae, pastor. Amén. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por el honor, por el privilegio de poder estar sentados aquí en esta mesa espiritual. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas bendiciéndonos, que tú seas respaldándonos, que tu palabra corra y sea glorificada, que simplemente seamos instrumentos, oh Dios, en tu mano poderosa. Bendice este mensaje, que llegue al corazón y la mente. En el nombre de Jesús produzca fruto. Amén. Amén. Bueno, pastor, antes de iniciar, vamos a compartir el enlace para que así más personas se puedan conectar con nosotros y no se pierdan ningún capítulo de esta serie ni de las series que llevamos durante toda la semana. También recordarle a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen que pueden, si se han perdido algún capítulo, si se han perdido el capítulo anterior de esta serie sobre la roca o de cualquier otro serie que llevamos o cualquier otra prédica o enseñanza, pueden verla por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en YouTube como Iglesia Monte de Sion. Así que si se han perdido algo, pueden estar allí viéndolo, compartiéndolo y verán que serán grandemente bendecidos. Listo, pastor, ya hemos compartido y hemos orado. Ahora sí, le doy paso para que nos dé esta enseñanza. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por sus misericordias, por sus bondades, por darnos la oportunidad, como les digo, una vez más estar aquí. Bueno, estoy compartiendo. Vamos a esperar un momentito a ver si compartimos un poquito más a los hermanos, a los amigos, para que nos escuchen y así podamos tener una buena enseñanza en esta hora. Si los hermanos que nos están mirando, nos están escuchando, pues les queremos pedir por favor que nos ayuden a compartir estos enlaces. Pues se hace con un único propósito de que más personas puedan recibir estas enseñanzas. No se hace no es por cobrar, ni por vanagloria, ni por dinero. Solamente se hace por ser de bendición a todas las personas que nos lleguen a escuchar. Entonces, vamos a tomar un momentito más y seguir compartiendo. Amén. Bueno, también, hermanos, hace 8 días comenzamos esta serie que se llama Sobre la Roca y hablamos un momentito brevemente sobre sobre una ilustración que es la Torre de Pisa, que se encuentra en Pisa. Y todos saben que la peculiaridad de esta torre es que está inclinada primero comenzó a inclinarse al sur, luego se inclinó al norte. Y recordemos que la razón por la cual se encuentra inclinada es porque el fundamento donde está fundada este edificio, esta torre, era un fundamento inestable
era un fundamento con arena, no era muy firme. Y también que ellos solamente excavaron 3 metros para una torre que iba a ser de 55 metros a altura y 15.000 toneladas de peso. Entonces, sacamos como conclusión de que es muy importante que nosotros recordemos y que nos estemos fijando sobre lo que es el fundamento en el cual nosotros como hijos de Dios estamos edificados. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos edificados sobre, que la Biblia nos compara, perdón, como casas espirituales, como edificios espirituales. Recuerde que la Biblia también me dice que somos templo del Espíritu Santo y también entonces nosotros debemos ser como casas espirituales, edificios espirituales, necesitamos saber sobre cómo está nuestro fundamento. Entonces, hoy quisiera empezar este segundo tema de la serie sobre la roca con la pregunta, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Ustedes sabrán, se imaginarán, tendrán sus dudas, pero espero que con estos minutos podamos definir quién es la roca. Muchos de ustedes han mirado o han observado que en televisión, que cuando una empresa, una compañía, una estructura muy grande, como un estadio, un edificio, un aeropuerto, inclusive también hasta iglesias, se reúnen un grupo de personas como arquitectos, ingenieros, personas muy importantes en el mundo. ¿Para qué? Para darle realce a esta obra que se va a hacer. Y se reúnen, ¿para qué? Para comenzar esta estructura y comienzan a colocar lo que es esa primera piedra. Hay una imagen que quisiera mostrarles, es un acto donde se está colocando una piedra y en esa piedra se va a comenzar a crear esta edificación. Hay otra imagen también que es lo mismo prácticamente, donde se está colocando una piedra y entonces ahí comienza esta estructura, sea un aeropuerto, sea un edificio, sea un museo. Entonces, para darle realce o más belleza o más distinción a esto que se va a hacer, se hace una ceremonia. Entonces, vuelvo, repito, esta serie se llama Sobre la Roca. Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos saber quién es la roca. ¿Quién es la roca? Existe, hermanos, un texto muy controversial en el mundo cristiano debido a su mala interpretación y también a causa de nosotros mismos. ¿Por qué? Por no escudriñar las escrituras. Nos hemos sentado en las iglesias y recibimos todo lo que nos dicen y damos por válido todo lo que escuchamos. Más no nos tomamos el tiempo para escudriñar, examinar si lo que nos están diciendo es así. No somos como los cristianos de Berea. La Biblia dice que el apóstol Pablo predicó poderosamente, pero ellos miraban por las escrituras y lo que el apóstol Pablo decía era conforme a lo que estaba escrito. Este texto lo encontramos en Mateo capítulo 16, si usted quiere tomar nota. Es Mateo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, este texto es muy controversial, hermanos, porque fuimos enseñados muchos de nosotros en los dogmas católicos, apostólicos y romanos, y una de esas enseñanzas que ellos nos estaban compartiendo, nos enseñaron, era que Pedro, el apóstol Pedro, es la cabeza de la iglesia o es el fundamento de lo que es la estructura de la iglesia cristiana en este mundo. Esto lo dicen en sus dogmas,
están escritos en sus dogmas. Por ejemplo, el dogma número 25 de lo que es la doctrina católica romana, dice: Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles y es la cabeza visible de toda la iglesia. Y dice que también le confieren poder absoluto y jurisdicción absoluta a lo que es el máximo pontífice, que es el Papa. También el dogma número 26 dice que el Papa tiene pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, sino también en la disciplina y el gobierno de la iglesia. Entonces nos dice que es Pedro, el hombre, es el cabeza de la iglesia, y que todos aquellos que son llamados papas hoy en día, pues estas personas son, como quien dice, el vicario de Cristo, el representante de Cristo, como si fuera prácticamente como Dios aquí en la tierra. Pero entonces vamos a estudiar claramente en esta tarde. Mi objetivo es saber quién es la roca, quién es la roca. Entonces, vamos a darle algunas respuestas y también bíblicas para que usted sepa sobre quién usted está fundamentado, sobre quién debe estar fundamentado para poder que usted pueda comenzar a edificar su casa. La primera respuesta, quisiera que miráramos San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y hay una imagen que he preparado para que ustedes la miren. San Mateo 16, 18, en la declaración que estuvimos observando ahorita, dice así de la siguiente manera, espero que en la semana me puedan poner esta imagen. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí aparece un número 5 sobre lo que es el nombre de Pedro. Si ustedes observan, aparece un número 5. En otras Biblias aparece una letra, o a veces aparece un número 1. En este caso, en el ejemplo que yo estoy tomando, está apareciendo el número 1, el número 5, perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Espero que ustedes se fijen bien. Que tú eres Pedro, número 5. Dice, y sobre esta roca, ahí aparece el número 6. Pedro tiene asignado el número 5 en este ejemplo. Y sobre esta roca, la palabra roca tiene asignado el número 6. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estos números lo que hacen es, las Biblias, es muchas veces tener números para dar referencia tanto a pasajes del Antiguo Testamento o tanto como para dar una explicación de los nombres de ciudades, nombres de personas, y luego los envían a un costado de la Biblia para darle la explicación de lo que significa o esa ciudad o esa persona o cierto nombre. En este caso, si ustedes se fijan, el nombre de Pedro, que tiene el número 5, ahí en la parte superior derecha dice número 5, viene de una palabra Pedro, viene una palabra griega que es Petros. Petros. Y esa palabra Petros significa piedrecita. O sea, la palabra Pedro en el griego es Petros, que significa piedrecita. Y luego la palabra roca viene con el número 6. Y ese número 6 en el griego es Petra. Esa palabra Petra significa roca grande. Entonces, se quedaría, y yo también te digo que tú eres Pedro, piedrecita, y luego y sobre esta roca, es una roca grande, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces está claramente explicado que Pedro y roca no es la misma persona, no es la misma persona, sino que aquí, hermanos, está hablando que está claramente diferenciando que Pedro es una piedrecita y la roca a la cual vamos a seguir respondiendo es Petros, que significa una roca grande. La segunda respuesta, debemos mirar el contexto o todo el texto de lo que el escritor, en este caso Mateo, está diciendo. Porque miramos que Jesús está preguntando a los discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y unos estaban diciendo, pues tú eres tal profeta, tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres este, que tú eres aquel. Entonces Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro tuvo una revelación
donde él le contestó de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, más adelante le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando el Señor hace alusión a sobre esta roca, no se hace alusión a Pedro, sino a la revelación que recibió Pedro. Y en este caso, a Jesús. Jesús, hermanos, es la roca. La confusión puede venir porque Jesús cambió el nombre de Simón por Pedro, que significa, como les dije, piedrecita. Y las personas dicen que cuando Jesús se refiere a la roca o a la piedra, es Pedro, pero no es correcto. Jesús está diciendo, y sobre esta roca se refiere a la revelación, vuelvo repito, a la revelación que recibió Pedro cuando respondió quién era Jesús. Entonces, estamos concluyendo de que Pedro no es la roca, Pedro no es la roca de la cual está puesto el fundamento de nuestra fe cristiana, como nos enseñaron en la Iglesia Católica Romana. Ahora, la tercera respuesta que podemos mirar es, vamos a mirar la Biblia. La Biblia a ella misma se contesta, ella misma se puede responder. La Biblia misma se responde. Y vamos a mirar en el Antiguo Testamento qué dice la palabra de Dios sobre quién es la roca y luego vamos a mirar el Nuevo Testamento para saber quién es la roca. Por ejemplo, la versión Nueva Biblia Viva, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Dios es la roca. Dios es la roca, perfecta en su obra, todo lo que hace es justo y bueno. Dios es fiel, no practica la injusticia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Note, hermanos, que desde el Antiguo Testamento ya está hablando y se está utilizando la palabra roca. Y no podemos atribuir que la roca sea Pedro, porque Pedro no había ni siquiera nacido. Entonces, estamos entendiendo de que la roca no es el hombre, sino la roca es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Jesús es nuestra roca. Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Quién es nuestra roca? Nuestro Dios, nuestro creador. No es el hombre no es nuestro creador, Dios es nuestro creador y la Biblia dice que Dios es nuestra roca. La versión nueva traducción viviente, habla del Salmo 18, versículo 31. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? Y hay una pregunta que dice, ¿quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Gloria al Señor. Aquí está diciendo claramente que nuestro Dios es una roca sólida. Salmo 62, versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Es decir, solamente nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Jesús es nuestra roca. Gloria al Señor. Otra versión, la versión traducción en el lenguaje actual, habla de Isaías 28, 16. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré, escuchen hermanos, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí vivirá tranquilo. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Hermanos, hermanas, doy gracias a Dios que nosotros no estamos fundamentados en doctrina humana, no estamos fundamentados en una personalidad humana. No, nuestra doctrina no está fundamentada, ni nuestra fe, ni nuestras creencias, ni nuestra esperanza está puesta o fundamentada en el hombre. No, nosotros estamos fundamentados sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestra roca es Jesucristo. Alabanzas al Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, si les parece. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, del verso 24 en adelante, hermanos, ahí habla un título que dice los dos cimientos, los dos cimientos. Y si ustedes recuerdan,
Mateo 7:24 dice, cualquiera que pues que me oye, está hablando Jesús. Jesús está hablando y dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién está hablando aquí una vez más? Es Jesús. Y él está diciendo que el que me oye, o sea, que él se refiere a sí mismo como la roca. Gloria al Señor. Ahora, si esto fuera poco, hermanos, es por eso necesitamos refutar esas doctrinas que nos quieren atacar, como quien dice, las bases bíblicas y nuestro fundamento, porque realmente fueron los hombres los que alteraron la palabra de Dios, pero gracias a Dios que nosotros tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es la que nos da las respuestas a todo lo que nosotros estamos entendiendo. Si fuera esto poco, porque nos enseñan que Pedro es la cabeza visible de la iglesia, que Pedro es el fundamento de la iglesia, que sobre Pedro está edificada la iglesia, pues también podemos darnos cuenta que es una equivocación. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro declaró que Jesús, que él no era la roca, sino que Jesús es la roca. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice la palabra de Dios. Este Jesús, escuchen bien hermanos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este versículo tan maravilloso dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo apóstol Pedro está diciendo, yo no soy la roca, mi nombre no salva a nadie, mi nombre no sana a nadie, mi nombre no restaura a nadie, sino que es el nombre de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El mismo apóstol Pedro, escribiendo en su epístola, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos a él, piedra viva. ¿Acercaos a quién? No dice a mí, sino acercaos a él. ¿Quién es él? Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ahora nos habla a nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, es aquí pongo en Sion, la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Recuerden, ¿quién fue desechado? Fue Jesucristo. Fue desechado por sus padres, sus padres, su familia no creía en él, los judíos no creían en él, los fariseos no creían en él, los escribas no creían en él. Prácticamente su nación lo desechó, puesto cuando fue crucificado, ellos escogieron a Barrabás y desecharon a Jesús. Entonces, ¿quién fue desechado? Fue nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros, dice, los que creemos, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Es como la imagen que les acabo de mostrar. Es esa piedra, nuestra gran piedra sobre la cual la iglesia está edificada. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. Ahora, digamos, el apóstol Pablo también declara que Jesús es la roca. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca no es Pedro, no es Pablo, la roca no es ningún hombre, la roca es Jesucristo. Amén. La Biblia nos habla, hermanos, de un relato donde los apóstoles, después de que murió Cristo, en el libro de los Hechos, dice que vino una gran persecución. Los sacerdotes, los religiosos
de las sectas religiosas que había en su tiempo comenzaron a perseguir a los cristianos. Y en Hechos capítulo 5 dice que se levantó un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel, este es un doctor en la ley, venerado por todo el pueblo. Dice en Hechos 5:32, mandó que se saliesen fuera por un momento los apóstoles y les dijo, varones israelitas, hablándole a los dirigentes de su época, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Por qué? Porque cuando el fundamento está puesto sobre un hombre, eso se va a deshacer, se va a caer. Si estamos creando una fundación sobre la personalidad, el carisma de una persona, el talento de una persona, es un mal fundamento. Nuestro fundamento no está basado en el talento, el carisma, en la habilidad, ni en nuestros talentos, ni en nuestros dones. No, nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Porque, hermanos, hermanas, el hombre viene y va. Amén. Las personalidades vienen y van. Pero cielo y tierra pasará. Pero mi palabra, dice el Señor, que nunca va a pasar. Luego dice también la Biblia que después de este se levantó un hombre llamado Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó tras de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecieron fueron dispersados. Ahora os digo, apartados de estos hombres, es decir, de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis resistir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque Pedro murió, Pablo murió, los apóstoles murieron, hombres, grandes hombres a lo largo de la historia se han levantado, pero también han fallecido porque nosotros somos simplemente hombres mortales de carne y hueso, con defectos, de debilidades y con pecados. Pero solamente hay uno que es santo y ese es Jesucristo. ¿Por qué la iglesia todavía permanece? Porque la iglesia no es del hombre, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Él la compró con precio de sangre y por eso todavía permanece, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesucristo. Alabanzas al Señor. La cuarta respuesta, hermanos, es, estamos explicando esa confesión equivocada que nos enseñaron muchísimos años, donde nos decían que Pedro era la roca donde la iglesia se fundamentaba. Ahora, si Pedro fuera la roca, que sabemos que no es así, el apóstol Pedro rechazó alabanzas de las personas. Ustedes saben que hoy en día al máximo, a la cabeza visible de la iglesia, se le venera, las personas se le arrodillan, le dan besos, y bueno, y lastimosamente no solamente a veces en la iglesia católica romana, sino también a veces en la iglesia evangélica cometemos el error también de venerar a las personas. Y yo creo que nosotros debemos darle honor, como dice la Biblia, hay que darle honor, hay que darle honra, hay que obedecer a nuestros pastores, hay que sujetarnos a ellos, hay que darle un respeto, hay que darle un reconocimiento y eso hay que hacerlo y pues qué bueno que los hermanos nos miran, otras iglesias lo miran, hay que darle un respeto, hay que darle una honra a los hombres de Dios, pero hermanos, una veneración solamente se le debe dar a Jesucristo, hay que darle honra, se le puede celebrar el día del pastor, el día del cumpleaños, hermanos, pero recuerde por encima de todo que nuestra salvación, hermano, viene de parte de nuestro Dios. El pastor juega un papel muy importante y es clave en nuestra salvación. Además, una persona no puede ser salva si no tiene un pastor y usted tiene que respetarlo, obedecerlo, sujetarse, eso tenemos que hacerlo. Pero recuerde que el pastor también sigue siendo un hombre de carne y de hueso, comete errores, tiene fallos, pero recuerde que Jesucristo nunca te va a fallar, Jesucristo nunca te va a decepcionar. Nosotros podemos ser decepcionados y decepcionar, pero Jesucristo nunca lo va a hacer. Por eso, hermanos, refutamos esta enseñanza que nos dieron de nosotros dar una veneración a los hombres, porque el mismo apóstol Pedro rechazó
esa veneración. En Hechos capítulo 10 dice que Dios le mandó que fuera a la casa de Cornelio. Y dice en Hechos 10:25, escuche, Hechos 10:25, que cuando Pedro entró en esa casa donde estaba Cornelio y todos los suyos, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hermanos, déjeme decirle, vuelvo y repito, Pedro, ¿quién fue? Un hombre que le cortó la oreja a Malco. Pedro negó 3 veces a Jesucristo. Luego vemos en las epístolas que como el apóstol Pablo reprendió severamente al apóstol Pedro por su hipocresía. Es decir, hermanos, los hombres vamos a fallar, los hombres vamos a equivocar. Por eso su fe y mi fe no está fundada en los hombres. No está fundada en la aceptación o la aprobación de los hombres. Nuestra fe está fundada en ser aceptado, ser aprobado por Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. El mismo apóstol Pablo también rechazó alabanza de las personas. Usted lo puede leer esa historia y tal vez no la voy a leer, pero dice que cuando en Hechos capítulo 14, él vino con Pablo y con Bernabé, y después de haber hecho una sanidad de un hombre que estaba paralítico, dice que le quisieron ofrecer unos toros, unos animales, y al final se lo ofrecieron, pero ellos se indignaron diciendo que no está bien. ¿Por qué? Porque ellos simplemente son hombres que también son de carne y de hueso. Y por último, hermanos, la quinta respuesta que estamos deduciendo de quién es el fundamento, quién es la roca, si es Pedro o si es Jesús. Quisiera que usted se pregunte en esta tarde, hágase la pregunta, ¿acaso Pedro es mayor que Jesús? ¿Acaso Pedro es mayor que Jesús? No, sin duda alguna, ya sabemos la respuesta. Jesús no tiene comparación con nadie. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que estuvo muerto y Él es el que resucitó y es el que tiene las llaves del imperio del Hades y de la muerte. Así que la Biblia declara que todos los hombres hemos pecado, pero solamente Jesús es quien no conoció pecado. Y damos gracias infinitas a Dios por su misericordia, porque nosotros como siervos de Dios, como pastores, podemos servirle a Dios. Y Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. También constituyó Dios a unos pastores y a otros los constituyó maestros. Pero nosotros solamente somos instrumentos de Dios, no somos dioses pequeños, no semidioses, somos hombres comunes y corrientes que Dios ha llamado, que Dios ha traído para ser simplemente un canal, ser un instrumento entre Dios y los hombres. Amén. Solo nuestro Dios, Jesús, es digno de toda la honra, toda la gloria y de toda la alabanza. Por eso, hermanos y hermanas, la piedra o la principal piedra donde nosotros debemos de edificar nuestra santísima fe no es en el hombre, no es una institución humana. Nuestra fe debe estar fundada sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Jesucristo. Por esa razón es necesario, escúcheme, con esto finalizo, es necesario que tengamos una experiencia personal con Jesucristo. Porque cuando yo tengo una experiencia real con Jesucristo, una experiencia real, profunda con mi Cristo, con mi Dios, hermano, esto no nos va a dejar, hermano, diferentes. No nos va a dejar, como quien dice, inconstantes en nuestra vida. Jacob tuvo un encuentro con la roca y pudo sostenerse en todas sus adversidades. Moisés tuvo un encuentro allá en la zarza y que ardía, y ese encuentro personal con la roca que es Cristo lo mantuvo como viendo al invisible durante tantos años y terminar su carrera en victoria. Gloria al Señor. David tuvo una relación íntima con esa roca eterna. Antes que fuera rey, aunque fuera un guerrero, él era un pastor, y allí en la oscuridad, allí en la soledad, ya adoraba a Dios, ya servía a Dios. Por eso él pudo matar al león, por eso pudo matar al oso, por eso pudo matar al gigante, y por eso también se pudo sostener cuando ese malvado rey llamado Saúl lo quiso perseguir para matarlo. ¿Quién se puede sostener ante tantas adversidades si uno no está su fe fundamentada sobre la roca?
Hermanos, hermanas, van a venir problemas, van a venir tropiezos, van a venir adversidades, pero cuando tú tienes una relación y conoces quién es la roca, nadie te va a mover, nada ni nadie te va a mover. Tú vas a estar pero bien firme, bien posicionado. Pablo tuvo un encuentro con la roca de las edades en el Hechos capítulo 9 y esa roca lo transformó. Él pudo levantar iglesias, pudo levantar pastores, pudo trastornar el mundo entero. Fue apedreado, fue azotado, fue traicionado, fue herido, le hicieron de todo y al final terminó muerto. Pero ¿sabe por qué? Él dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado, he terminado mi carrera. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque supo en quién había creído. Sus propios de su nación lo traicionaron, los griegos lo traicionaron, los romanos lo traicionaron, todo el mundo le traicionó, pero ¿sabe por qué él terminó con gozo su carrera? Porque lo hacía para Jesucristo y no lo hacía para los hombres, gloria al Señor. Entonces esta invitación, hermano, es para que busques un encuentro profundo con Cristo, porque si lo llegas a tener, vas a estar bien parado sobre la roca. Escuchamos a muchos cristianos, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque no me saludaron. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No me celebraron mis cumpleaños. Oh, hermanos, son cristianos que son llevados de una iglesia para aquí, otra iglesia para allá, sin fundamento, sin raíces, porque no han entendido quién es su roca. Su roca es el hermano que les invita, su roca es el hermano que les abraza, su roca es el hermano que les da cargos, su roca es el hermano que les da nombramientos. Hermano, déjame decirte, esa no es la roca. La roca es Jesucristo, gloria al Señor. Nosotros, hermanos, no debemos ser cristianos más interesados en que nos den, sino somos cristianos que en dar. Entonces, en estos últimos tiempos necesitamos creyentes que estén bien parados, que no se dejan mover por nada, sino solamente se mueven por la voluntad de Dios. Necesitamos cristianos maduros y no inmaduros, que saben en quién han creído. Cristianos que no buscan la aprobación del hombre, sino que buscan ser aprobados por Cristo. Cristianos que saben qué y para quién están haciendo lo que están haciendo. Porque, hermanos, las personas, gracias por los colaboradores que tengo en la iglesia, los servidores, los líderes, pero, hermanos, si usted hace algo para el Señor, sea limpiar, sea pintar, lo que usted sea, claro, no, realmente es una obra que hace para toda la iglesia, pero no solamente para el pastor. Nunca busque usted la aprobación del hombre, nunca busque usted el abrazo, el aplauso, el reconocimiento. Usted tiene que saber que cuando usted tuvo un encuentro con Cristo, ya Cristo lo está viendo desde los cielos. Por eso nada te va a desmotivar, por eso nada te va a hacer tirar la toalla, sino que tú vas a seguir adelante y nada te va a detener. Así que en el nombre de Jesucristo, párate firme, hermanos, en estos últimos tiempos, porque Cristo viene y necesitamos estar bien parados sobre la roca. Dios les bendiga. Amén, amén. Qué gran enseñanza, pastor. De verdad que ha sido de gran bendición para mi vida y sé que también para las personas que nos ven. Eh, hay unas preguntas de WhatsApp, pastor. De acuerdo a lo que usted nos ha enseñado el día de hoy, ¿por qué hay personas que tienen tantos altibajos en su vida cristiana? Amén. Bueno, las personas, ¿por qué tienen tantos altibajos? Bueno, número uno, porque las personas están en un proceso de madurez. No podemos, no podemos decir que es porque están en pecado, porque son rebeldes, sino que toda persona tiene un proceso. Hay personas que llegan, se bautizan, luego se apartan, luego un tiempo vuelven y se afirman y crecen. Otros se bautizan, duran un tiempo, como quien dice, sube y baja, pero luego se afirman y siguen adelante. Otros tal vez apenas llegan, algo sucede tan extraordinariamente y se afirman y son gente que va hacia arriba. Entonces, yo creo que cada persona vive una etapa distinta debido a la manera en cómo abre su corazón, a la manera en cómo entrega su corazón. Y sobre todo yo creo que es a la manera en cómo tiene esa experiencia con Cristo. Amén, amén. Y pastor, puede darnos, ya nos ha dado algunos ejemplos, pero nos gustaría más ejemplos bíblicos sobre personas que tuvieron un débil fundamento y cuáles fueron sus consecuencias. Sí, pues podemos ver, por ejemplo, Caín tuvo un mal fundamento porque al llenarse de envidia mató a su hermano y mire la maldición que se echó encima. Podemos ver un mal fundamento en Lot. Lot fue una persona que
que vivió simplemente de la bendición que venía sobre Abraham. Pero cuando él se retiró de Abraham, este hombre no se le ve un ejemplo de que haya hecho un altar para Dios, no se le ve un ejemplo de que haya hecho algo grande para Dios, más bien dice que se puso su casa, se fue con su familia hacia Sodoma y Gomorra, sabemos que su esposa miró atrás, se convirtió en estatua de sal, sabemos que sus hijas lo emborrachan, pues realmente no tenía un buen fundamento. También, por ejemplo, podemos ver, bueno, hay tantos personajes, Acán no tenía un buen fundamento, escuchó en Josué capítulo 7 que no debía de tomar los, los dones que había en Jericó que eran para Dios, y él los tomó y por ende su casa toda fue destruida. Así que pues hermana, podemos ver Judas, podemos ver que aunque estuvo con la roca eterna 3 años y medio, pues este hombre al final no fue sincero. Creo que le pudo más la avaricia que la sinceridad en entregarse de corazón. Él tuvo su agenda secreta y no se entregó totalmente a Cristo. Y por eso él no tuvo un buen fundamento, aunque hizo milagros, aunque ganó gente, aunque quién sabe cuántas cosas hizo, pero ese es el problema de no estar bien fundado sobre la roca, sino que los deseos de nuestra carne pueden más que entregárselos a Cristo. Y por último, pues también podemos ver a Demas. Demas era un colaborador de Pablo. Este hombre predicaba, este era un hombre ganador de almas, había iglesias, quién sabe cuántas cosas, pero por dentro tal vez albergó deseos del mundo, y al final cuando se albergan esos deseos pecaminosos y no se entregan a Cristo, pues eso que comienza como una semillita se nos hace un árbol bien grande y termina destruyendo a la persona. Amén, amén, así es. Y pastor, ¿nos podría dar ejemplos de bíblicos de personas que hayan tenido un buen fundamento y cuáles fueron sus resultados también? Oh, sí. Podemos ver, hermanos, en el caso de Noé. Noé, Noé dice que escuchó la voz de Dios y este hombre tuvo una perseverancia de tal vez casi 120 años construyendo esa arca. Y al final fue salvo él y toda su familia. Podemos ver otro ejemplo de un buen fundamento en el profeta Daniel. Daniel tenía un buen fundamento, estaba parado sobre la roca. Él fue llevado a Babilonia. Él le ofrecieron comida del rey, tremendos manjares, pero sabemos que esa carne era primeramente presentada a los ídolos y luego se les daba a comer a las personas. Él con su conciencia, él podía haber dicho, yo soy joven, estoy en un sitio que no es mi tierra, no me está viendo papá, no me está viendo mamá, así que yo puedo tranquilamente. Pero él dice, yo propuso en mi corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y por eso la Biblia dice que Dios le dio sabiduría 10 veces más que a los otros. Otro ejemplo podemos ver, hermanos, de José. José dice en la Biblia que era un hombre que tenía la gracia de su padre y también la gracia de Dios. Dios tenía planes grandes con él. Y desde un principio él mostró un carácter íntegro, un carácter correcto, más bien todo lo que hacían mal sus hermanos, venía y se lo decía a su padre. Por eso se ganó la rabia, por eso se ganó el rencor, la envidia, lo intentaron matar. Pero note que cuando fue llevado a la casa de Faraón y la mujer de Faraón puso sus ojos en él y quiso que se acostase, este hombre tenía un principio, este hombre tenía un fundamento. Dijo, tal vez su carne lo deseaba, él quería seguramente, pero dijo, no, no puedo pecar contra Dios. Y cogió y salió corriendo, terminó en la cárcel, pero dice, más Dios estaba con José. Y al final fue exaltado al llegar a ser un gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque estaba parado sobre la roca. No fue fácil, como no nos está haciendo fácil a nosotros, pero si indiscutiblemente si estamos sobre la roca, hermanos, va a venir el viento, va a venir la lluvia, va a golpear el río, pero nuestra casa no va a caer. Bueno, podríamos hablar de muchos más, pero tal vez el tiempo no da. Amén, amén, así es, pastor. Y pastor, su experiencia durante el ministerio como pastor, ¿qué nos podría decir? ¿Una persona que no esté fundamentada sobre la roca puede ser salva? Hermana, realmente puede ser que sí sea salva, puede ser que sí sea salva. El problema es que realmente corre mucho peligro, corre mucho peligro. ¿De qué corre peligro? De que su carne le pueda vencer. La Biblia dice, cuídate de ti mismo. Dice, cuídate de la doctrina y cuídate de ti mismo. Es decir, nuestro mayor enemigo tal vez no es el diablo, no sea el mundo, pero sí nuestra carne. Entonces, cuando uno no está bien fundamentado sobre la roca, pues esas pasiones en nuestra carne
sea, llámese licor, llámese droga, llámese sexo ilícito, llámese tantas cosas, pues al final va a ser una fuerza tan grande sobre nuestras vidas que nos va a terminar descalificando. Entonces, número uno, corre peligro en cuanto a caer en el pecado. Número dos, corre peligro que si no está sobre la roca, pues tantos vientos de doctrina que hoy en día están soplando, que puede ser confundido, puede ser arrebatado para otro sitio. Otro que tal vez la persona no va a crecer dentro de la iglesia. Es una consecuencia, no va a crecer, no se va a establecer, no se va a afirmar. Por ende, pues la persona anda en un altibajo que no le va a poder, como quien dice, desarrollar sus dones o los talentos que Dios le ha dado. Y número cuatro, pues lastimosamente la persona no puede llegar a cumplir con ese propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, puede ser salva, pero primero se expone y el segundo no puede llegar a todo el potencial que Dios quisiera tener con esa persona. Amén, amén, así es. Y por último, pastor, si una persona que está que está en la iglesia, que tiene un buen fundamento, que tiene una buena enseñanza, pero esta persona no crece y no cambia, ¿por qué pasa esto? Bueno, realmente yo creo que si no crece y si no cambia, bueno, puede ser varios factores. Número uno, yo creo que necesita tener como esa sensatez, esa madurez, esa responsabilidad, sobre todo responsabilidad sobre su propia alma, sobre su propia salvación. Tiene que tener un entendimiento de que es su vida, es su ministerio, es su salvación. Cuando la persona tiene esa responsabilidad, entonces va a observar las cosas de otra manera y se va a interesar o se va a preocupar por crecer, por aprender, por servir. Cuando la persona no tiene esa responsabilidad, pues simplemente no está interesado, o sea, no tiene voluntad. Otra cosa es que yo creo que es muy importante que la persona, ¿por qué no crece? ¿Por qué no avanza? Es algo que nos falta más sinceridad para con Dios, ser sinceros con Dios. Es decir, nosotros no podemos, por decir algo, eh, no podemos tener un pie como quien dice en el mundo y otro pie como quien dice en la iglesia. Si nosotros tenemos que tratar de sincerarnos lo más posible con Dios. Dios nos tiene paciencia, Dios nos tiene misericordia, Dios es tan bondadoso que, hermana Heidi y hermanos que me escuchen, si cada vez que nos equivocáramos el Señor dijera, ya no puedo más con Él, pues creo que muy pocos estaríamos con vida. Pero Dios es tan paciente con nosotros, tantos errores, tantas equivocaciones, pero sí que necesitamos ser sinceros con Dios, decirle, ah, Señor, tú lo sabes todo, tú lo ves todo, así que no te podemos engañar. Así que necesitamos, sobre todo es la sinceridad, sobre todo es la responsabilidad. Y sobre todo le digo la responsabilidad, hermana, porque muchas personas justifican su vida cristiana por lo que ven en otras personas, lo que ven en otras personas. Que fulanito esto, que fulanito se apartó, que fulanito se escabió, que fulanito está mal, que fulanito no viene, que si este no viene. Entonces, como nosotros estamos mirando en todos los demás sus defectos, pues entonces digo, pues yo también no puedo ser la excepción. Y como que eso nos da una excusa. Y realmente, hermanos, la salvación es individual, la salvación es personal. No podemos tener una excusa. Imagínense, quiero que piense por un momento cuando usted se vea delante de Dios y que le diga al Señor, ¿por qué no me serviste? ¿Por qué no ganaste almas? ¿Por qué no hiciste más para mí? ¿Qué le vamos a decir? ¿Usted cree que nos va a servir esa palabra? Es que no me llamaban, es que no me visitaban, es que no estaban a por mí, es que no tenían tiempo esto. Hermanos, son puras excusas, seamos sinceros, son excusas. Nosotros tenemos que estar parados sobre la roca, hacer lo que Dios nos llamó, porque el que me llamó a la iglesia y a su reino no fue un hombre, no fue una mujer, tal vez fueron instrumentos, escogió a este o a la otra, pero Cristo fue el que te llamó. El nombre de Jesús fue el que fue invocado sobre tu vida. Fue Jesucristo quien te llenó con el Espíritu Santo. Es Jesucristo el que te está santificando y es Jesucristo el que te va a dar la corona de justicia. Así que a Él es el que tenemos que darle, hermana, nuestra responsabilidad de nuestros actos. Amén, gloria a Dios, así es, pastor. De verdad que esta enseñanza
si la sabemos aprovechar, si la sabemos poner por obra en nuestras vidas, sé que nos va a llevar a siguientes niveles que Dios quiere que tengamos, que Dios quiere que lleguemos. Pastor, muchas gracias por esta enseñanza, Amén. por sacar de su tiempo y estar aquí con nosotros también enseñándonos. Eh, Y bueno, antes de finalizar, vamos a saludar a todas las personas que siempre nos siguen, que están allí mandando sus mensajes, sus preguntas, sus peticiones de oración. Tenemos a la hermana Yirka, a la hermana Amparito, a Cóndor, a Gabriel, Vilma, los pentecostales de Mula, que el Señor les bendiga. La hermana Damaris Amén. Pérez, Dios la bendiga, hermana. Raquel, Margarita, Janet, Simon, Ruth, Keila, Elena, Ismael, Aida, José, Evelyn, Heidi, Antonio, Daisy, Sandra, Rita, María y Beatriz. Que el Señor Jesús bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros, por seguirnos, compartir, por comentar. Y Pastor, tenemos una petición de oración por la familia Pedro Olortegui y por Sara Juárez. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a orar por nuestro hermano Pedro, por nuestra hermana Sara y por el hermano Josué, su niño. Y pues también por cualquier otro hermano que tenga alguna dolencia, que tenga alguna petición, sea de trabajo, sea de papeles, sea alguna inconveniente. Cualquier cosa que usted pues esté teniendo, la Biblia dice pedid y se os dará. Nuestro Dios es un Dios que está más amplio en darnos que tal vez en nosotros en pedirle. Entonces vamos a orar y damos gracias a Dios. Señor Jesucristo, te damos las gracias por habernos permitido compartir esta tarde, esta enseñanza que esperamos que haya sido de edificación y de bendición para mis hermanos. Te ruego en el nombre de Jesús que llegues hasta sus corazones para que ellos sepan y entiendan y tengan una relación poderosa contigo, donde te conozcan, donde, Señor Dios mío, se afirmen, se establezcan, Dios mío, y crezcan para la honra y la gloria de tu nombre, den fruto al 100 por 1. Oro por mi hermano Pedro, por mi hermana Sara, por Josué, por su salud, Señor. Bendiga sus vidas, traiga sanidad a sus cuerpos. Oro por todos mis hermanos y mis hermanas que estén con alguna dolencia o padecimiento físicamente o necesidad material, trabajo, Señor. Extiende tu mano poderosa, guárdalos, cuídalos, Dios mío, y tráiganos con bien, Señor, a tu casa, Señor. Ayúdanos a terminar esta carrera en victoria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, Pastor, para finalizar, recordarles, bueno, también hay otra, por último, una petición de oración. Vamos a estar orando por la familia Angulo Patiño. Amén, para tenerlos allí en oración. Para finalizar, también recordarles, mañana el culto lo tenemos a las 7 de la tarde. No se lo pierdan, están todos cordialmente invitados. Y esperamos que esta semana sea de gran bendición para todos ustedes. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén, hermana. Amén. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te